El día de hoy vamos a ver las primeras civilizaciones. En este caso es Mesopotamia y Egipto. Pero ¿quiénes son estas grandes civilizaciones y por qué llegaron a tener un gran desarrollo? Bueno, hay que entender que para el año 4000 a.C., algunas sociedades que se encuentran ubicadas en los valles fértiles de grandes ríos se hicieron prósperas precisamente por la ubicación geográfica que tuvieron. Vamos a ver que esto inicia en muchas aldeas de la edad neolítica, donde estas van a tener una transformación. Esta transformación va a generar un gran avance dentro de la agricultura y la ganadería. Un ejemplo es aquellas poblaciones que se van a asentar a orilla de los ríos, como fue el caso de Mesopotamia, la cual se va a fundar entre los ríos Tigres y Éufrates. Se van a trabajar los siguientes temas. En este caso, vamos a analizar el origen de las ciudades y los imperios de Mesopotamia. Otro elemento importante que se va a analizar va a ser el arte mesopotámico, la ubicación geográfica y la importancia de esta en el desarrollo de Egipto, la figura de los faraones y la vida cotidiana y religiosa que tuvo Egipto, y esta como desarrolló un arte funerario. Se entiende por Mesopotamia a la ubicación geográfica que se designa al territorio que se encuentra rodeada de ríos. En este caso, el área geográfica que vamos a analizar está justo entre los ríos Tigres y Éufrates, al norte de la península arábiga. Como ya hicimos mención, el territorio mesopotámico empieza su desarrollo aproximadamente en el 4000 a.C. Estas eran tierras fértiles donde se va a dar un gran avance en la agricultura y en la ganadería. Cuando nosotros hablamos de Mesopotamia, vamos a encontrar muchas aldeas neolíticas, las cuales conforme va pasando el tiempo van a tener una transformación. Estas, de ser aldeas, se van a convertir en ciudades y van a aparecer los primeros centros urbanos, donde la agricultura va a ser la base económica en estos primeros momentos. Si ustedes pueden observar la diapositiva, pueden ver de manera horizontal la evolución del tiempo y cómo fueron generándose estas transformaciones en este gran territorio. Al hablar de Mesopotamia no podemos dejar de lado la idea de una gran civilización, donde vamos a encontrar un invento que va a permitir que se empiecen a tener registros de los acontecimientos del hombre a través del tiempo. En este caso va a ser la escritura. Cuando la escritura aparece, con ella aparece una ciencia importante que va a ser la historia. Y es por ello que a Mesopotamia se le conoce como una gran civilización, por estos aportes que está proporcionando. Mesopotamia, conocida también como tierra entre dos ríos, va a estar rodeada de estos. Va a tener montes como el Tauro al norte, los Zagros al este, el Golfo Pérsico al sur y el desierto de Siria al oeste. Realizando un recorrido por los ríos Tigres y Éufrates, esta zona es de mayor fertilidad y va a tener tres regiones: la Siria al norte, Akkad en el centro y el Sumer al sur. Vamos a ver que Mesopotamia, como ya hicimos mención, se encuentra entre los ríos Tigres y Éufrates.
Esta se va a encontrar dividida en 4 unidades regionales. Ejemplo, mesetas. La Alta Mesopotamia presenta mesetas y pliegues montañosos que van a cruzar de este a oeste. El norte era una zona un poco más lluviosa. Otro elemento otra característica de Mesopotamia va a ser las llanuras. En este caso, este se encuentra en las partes bajas, donde se extiende desde Bagdad hasta el Golfo Pérsico. También Mesopotamia va a tener montañas, las cuales las mayores van a tener un pliegue que van a formar cordilleras, y estas son conocidas como las del Líbano. También forman parte de esta las de Altilábano, la de los montes Amanus y la de los montes Armenios. Otra característica, otro elemento que va a componer a Mesopotamia van a ser las estepas y los desiertos, los cuales van a ser zonas escasas, con escasas precipitaciones, las únicas del territorio mesopotámico donde no se pueden cultivar y se encuentran en el valle de Éufrates Medio. Las primeras ciudades-estados. Hay que recordar que Mesopotamia era un territorio muy extenso. La primera organización ciudad-estado la vamos a encontrar precisamente en la zona en la que se desembocan los ríos Tigres y Éufrates durante el cuarto milenio antes de Cristo. En este lugar se van a establecer un pueblo de nombre sumerio o sumeros. Estos antiguos habitantes practicaban la agricultura y realizaban importantes obras de riego. Los sumerios hablaban una misma lengua y compartían tradiciones, practicaban la economía y algunas creencias religiosas. Su organización estaba basada precisamente en este elemento que estamos explicando, ciudad-estado. Todas eran independientes entre sí. En las antiguas ciudades sumerias, los grupos privilegiados controlaban las tierras de cultivo. En este caso, existían hombres libres que tenían algunas obligaciones de tributo, pero frecuentemente las guerras que se encontraban en estas ciudades-estados tenían como consecuencia que cada una ampliara las áreas de cultivo. En este caso, estas son las primeras organizaciones ciudades-estados que vamos a encontrar y las localizamos en este pueblo. En la diapositiva anterior hicimos una descripción de cómo surgieron las primeras ciudades-estados. En este caso, vamos a encontrar una figura muy importante en la organización de estas ciudades. Va a ser, en este caso, el papel que van a jugar los sacerdotes. Hay que recordar que la figura de los sacerdotes va a ser de suma importancia, debido a que ellos van a controlar el poder religioso y en estos momentos van a tener un poder político dentro de la ciudad. Vemos que los sacerdotes, aparte de tener el poder religioso y político, van a tener un poder comercial, ya que ellos controlaban las cosechas y la forma en la que se imponían los tributos. Una figura que encontramos dentro de las primeras ciudades-estados va a ser el sigurat o el templo. Los templos sumerios, llamados sigurat, fueron centros de organizaciones de la vida económica de las ciudades. Poseían granjas para el cultivo, creaban animales, tenían talleres artesanales y tenían almacenamientos agrícolas. En este caso, los agricultores vivían en zonas rurales que rodeaban los centros urbanos. Estos tenían la obligación de entregar el tributo y el producto a los sacerdotes. Desde el templo se iban a establecer las relaciones comerciales con otras ciudades sumerias, incluyendo regiones más alejadas como Egipto y Asia Menor. Los templos también se organizaban de diferentes
formas. Vamos a encontrar que se localizan diferentes tipos de trabajos donde los sacerdotes eran quienes designaban las funciones de quienes debían ejercer este trabajo. Los primeros imperios. Sabemos y ya hemos venido analizando la manera en la que estos están surgiendo. Para Mesopotamia, estos tienen gran importancia a partir del siglo III y el primero antes de Cristo. Estas van a estar divididas por diferentes imperios, por el Akkad, el imperio babilónico, el imperio asirio y el imperio persa. Cuando nosotros hablamos de Mesopotamia, como ya hemos mencionado, tenemos que hacer mención de los sumerios. Ellos fueron los pioneros tanto de la escritura como de las matemáticas. Construyeron grandes edificios, como ya hicimos mención de los zigurats, y van a aportar algunas pirámides escalonadas. También van a producir notables artesanías. Van a esculpir pequeñas estatuas y van a alcanzar un gran desarrollo en la agricultura. Vamos a encontrar que dentro del pueblo de los sumerios las formas de construcción van a ser diversas. En este caso, la madera era escasa y no había piedra para construir. No tenían metales para hacer herramientas o armas. No obstante, la ciudad sumeria poseía un buen suministro de alimentos, sobre todo algunos animales silvestres. Con el paso del tiempo, los sumerios aprendieron a utilizar los recursos que les proporcionaba el río. Excavaron canales, realizaron albercas y levantaron presas. De modo que llegaron a tener una gran capacidad para trasladar el agua a sus campos y así llevar a cabo cosechas anuales. En este caso vamos a encontrar que los sumerios o las ciudades sumerias crecieron y tuvieron una gran importancia. Entre ellas nosotros podemos destacar Ur, Eridu, Legaz, Uruk y Nippur. Los habitantes de estas ciudades se consideraban a sí mismos como sumerios, pero no existía un gobierno central. Todo estaba depositado dentro de la imagen de los sacerdotes. Otro reino de los cuales tenemos que analizar van a ser los acadios. Como pueden ustedes observar, los acadios van a ser el primer reino unificado mesopotámico. Este territorio estaba conformado por muchas ciudades-estado. Cada una tenía su propio rey, territorio y ciudades. Otro territorio que tenemos que analizar van a ser el imperio de Hammurabi. Durante el reinado de este rey, Babilonia se va a extender por todo Mesopotamia, la cual va a convertir su imperio en un gran territorio. Cabe destacar que sus sucesores no lograron mantener este control del territorio. Este lugar se va a destacar por el conjunto de leyes llamada Código Hammurabi, que es el que están observando ustedes del lado derecho. El código se encuentra grabado en una piedra que tiene una altura de 2.4 metros. Fue hallado en Persia, lo que actualmente se conoce como Irán, en el año de 1901. Y es por ello que se le conoce a este territorio por la representación de este código de leyes grabadas. Otro de los imperios que es necesario analizar van a ser los asirios. Ellos fueron un conjunto de pueblos nómadas de origen semita que se desplazaban por lo que es conocido hoy el Medio Oriente. El origen de su nombre va a corresponder a lo que fue su principal capital, el pueblo asirio. Asura o Ashura en árabe, que significa, según la mitología, el dios de la vida, representado en sus inicios por la forma de un árbol.
Cabe destacar que actualmente en algunos descubrimientos arqueológicos que se realizan en Asura, se indica que esta fue una colonia de los babilonios, que pasó a ser de los asirios después de una total destrucción. Otro imperio que se tiene la necesidad de analizar van a ser los persas, los cuales se van a conformar de la unión de dos pueblos, los medos y los persas. Ellos se van a desarrollar en la meseta de lo que hoy es Irán, hacia el año 1500 a.C. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar una línea del tiempo, donde pueden ver la evolución de los pueblos que se desarrollaron en Mesopotamia, desde los sumerios hasta los persas, donde se puede observar de qué manera van creciendo el territorio y van dominando prácticamente todo Mesopotamia. Como ya se dijo en diapositivas anteriores, vamos a ver que la escritura va a ser uno de los inventos más importantes que se van a desarrollar en Mesopotamia. Esta data aproximadamente del 3500 a.C. Al darse la escritura como un invento primordial, a la par surge la historia. Y si ustedes recordarán, la historia es aquella que va a permitir relatar los acontecimientos del hombre a través del tiempo. En este caso, la historia se empieza a escribir. Cabe destacar que la escritura mesopotámica va a surgir en las ciudades ya mencionadas, y esto tenía como fin llevar la contabilidad en los templos. ¿De qué manera? Para controlar las cosechas, el pago de impuestos y el pago de tributos hacia algunos reyes. El origen de la escritura. Las primeras formas de escrituras eran pictográficas, es decir, se dibujaban un símbolo denominados pictogramas, que van a representar un objeto o un concepto. Más adelante se convirtieron en ideogramas, que representaban acciones o conceptos más generales. Con el tiempo, los signos se fueron simplificando y dieron lugar a la escritura cuneiforme. ¿Cómo se realizaba la escritura cuneiforme? Bueno, esta escritura se realizaba haciendo incisos con punzones sobre algunas tablas de arcilla húmeda, en la que quedaban impresas estos signos. Luego se dejaban a secar al sol para endurecerla. Conocer todos los signos era una tarea muy difícil, que estaba reservada solo para los especialistas. En este caso eran los escribas. Como ya se hizo mención del origen de la escritura, los reyes utilizaban este sistema de escritura para escribir órdenes, fijar leyes, redactar códigos. También se utilizaron la escritura para escribir textos literarios y religiosos. Cuando hacemos mención sobre algunas leyes, volvemos a poner el ejemplo de la estela de Hammurabi, la cual se inscribió en caracteres cuneiformes y fue el primer código de leyes que se tienen noticias. Al hablar del arte mesopotámico, tenemos que hacer alusión a que ésta se realizaba bajo los recursos naturales. En este caso, de los elementos que se encontraban dentro de su entorno. Por ejemplo, vamos a encontrar algunos edificios o algunos vestigios que son realizados en piedras, en mármol, y que estos hoy en día permiten entender de qué manera se realizaban estas propuestas. No hay datos sobre los nombres de los artistas, porque las piezas siempre estaban pensadas para ensalzar el tema del que se estaba tratando. Los artículos u obras populares se caracterizaban en este tiempo en cilindros, en sellos, en estelas, en esculturas de relieve y tumbas ricamente decoradas.
Al hablar de Mesopotamia, tenemos que analizar lo que van a ser los zigurats. Estas dominaban prácticamente todas las ciudades. Eran consideradas una escalera que les permitía comunicarse con el mundo celestial. Como un foco visible podemos encontrar entre el río Tigris y el Éufrates este tipo de torres. El zigurat era un monumento con una base de planta cuadrada o rectangular, el cual se encontraba construido en forma de alta terraza, escalonada en varios niveles. Estos podrían ser de 3, 4 o 7. En el último se erigía una capilla o templo. El núcleo se construía con adobe secado al sol, revestido con una gruesa capa de ladrillo cocido al horno. El templo, en la parte superior, se podía acceder a través de escaleras, las cuales se encontraban situadas de forma perpendicular a la fachada o adosada a esta. Esta por lo general era de ladrillo esmaltado. Este tipo de monumentos no apareció inmediatamente. Los primeros templos mesopotámicos fueron construidos al nivel del suelo, por el carácter luminoso del recinto sagrado, es decir, por la parte misteriosa del divino ser. De manera posterior se fueron levantando nuevos templos encima de los cimientos del primero, hasta llegar a lo que actualmente estamos presentando, que va a ser un zigurat. Dentro de la arquitectura mesopotámica vamos a encontrar algunos materiales que podemos enunciar. En este caso encontramos el adobe. Y para la decoración se van a utilizar revestimientos de cerámica vidriada de colores brillantes. Esto por lo general se presentaban en algunas imágenes como leones, que eran parte de los adornos que vamos a encontrar dentro de los palacios. Como ya analizamos en la diapositiva anterior, vamos a encontrar dos elementos importantes dentro de la arquitectura mesopotámica, que va a ser la utilización del adobe y el ladrillo. Estos van a permitir crear monumentos más grandes, más imponentes y con mayor durabilidad. Esto principalmente se usaba en templos y palacios. Dos aportes importantes que encontramos también dentro de la arquitectura mesopotámica va a ser la utilización del arco de medio punto y la bóveda de cañón. Hay que recordar que estos dos elementos son de la arquitectura romana. Un elemento representativo de la arquitectura mesopotamia va a ser la elaboración de estelas, en las cuales se iban a esculpir escenas de victorias o de cacerías. En este caso, ustedes pueden observar la estela de Naramsi. El siguiente tema que se va a analizar va a ser Egipto, el Nilo y el desierto. El siguiente tema que estamos analizando va a ser la ubicación geográfica de Egipto. Ya sabemos, como ustedes están observando en la diapositiva, Egipto va a ser un país que va a unir el noroeste de África con Medio Oriente. Data del periodo de los faraones y tiene un momento de milenio de antigüedad, ubicado junto al río Nilo y va a colindar con el desierto. Falta la irrigación de la tierra para poder... De los elementos arquitectónicos que vamos a encontrar dentro de Egipto va a ser la construcción de diques que funcionaban como represas para embalsar el agua y luego las conducían por medio de canales que desaguaban en el desierto donde ellos vivían. Durante el otoño, cuando se producían las grandes lluvias, llenaban los canales de agua y luego cerraban los diques para evitar que salieran. A pesar de que Egipto se encontraba en colindancia con el desierto, tenía un eje principal que le permitía comunicarse con otros pueblos. Este era el río Nilo. Se comunicaba con ciudades como Menfis o Tebas. De los avances técnicos que vamos a encontrar dentro de la cultura egipcia va a ser el desarrollo del cálculo y la geometría. Van a aportar un calendario, el cual les permitía prever las crecidas del río.
Los templos se realizaban bajo observaciones astronómicas y cálculos matemáticos y van a dividir el año en 365 días. Dentro de la cultura egipcia vamos a encontrar una figura importante. Esta va a ser la del faraón. Esta tenía un poder absoluto y era considerado como un dios. En este caso, el faraón garantizaba el orden y la justicia y controlaba la irrigación y el comercio exterior. ¿Quiénes eran los faraones? El faraón era el rey de Egipto, considerado el hijo de Ra, el dios del sol. Era venerado como un dios viviente. Su persona era el eje sobre el que se desarrollaba toda la producción artística. Existieron muchísimos a lo largo de toda su civilización. Estuvieron repartidos en 30 dinastías o familias reinantes, sucediéndose desde el inicio de su historia hacia el 3000 a.C. hasta la llegada de los griegos en el año 332 a.C. Algo importante que tenemos que destacar van a ser la importancia de los dioses en Egipto. Gracias a ellos se construían esas grandes pirámides. Por ejemplo, los egipcios eran politeístas, adoraban a distintos dioses. El dios más popular era Ra, que era considerado el dios del sol. También encontramos a Osiris, que era el dios de los muertos, a Isis, dios de la fertilidad, a Horus, dios de la guerra, y a Tot, dios de la sabiduría. Algo importante que podemos mencionar es de que los dioses habitaban en los templos y los sacerdotes se encargaban de su culto. En este caso, les obsequiaban ofrendas, las cuales en muchas ocasiones eran obsequiadas por campesinos. En algunos momentos, los dioses eran sacados a procesión y regresados a las pirámides. Continuando con la vida religiosa de los egipcios, la vida de ultratumba era realmente importante para ellos, debido a que su religión les prometía una vida después de la muerte, la vida de ultratumba. Para ello, se debían momificar el cadáver y esperar el juicio de Osiris. Quizás lo más llamativo del antiguo Egipto, aparte de sus pirámides, sean las momias. Estas resultaban del complejo proceso que se sometía al cuerpo de los difuntos para la momificación. Esta era parte de un rito funerario, basado en la idea de que para alcanzar la inmortalidad se debería de preservar los cuerpos. En este caso, ustedes pueden observar en la diapositiva el siguiente proceso que se llevaba a cabo para la momificación del cuerpo. La vida de ultratumba. Los egipcios eran supersticiosos y creían que las figuras que se colocaban en la tumba cobraban vida en el más allá. Por eso ponían estatuillas a sus difuntos y pintaban sus tumbas. La arquitectura egipcia tenía las siguientes características. Seguían unas reglas fijas y los artistas debían reproducir los mismos modelos. Era arquitrabada y no usaban ni el arco ni la bóveda. Tendían al monumentalismo. Las grandes construcciones fueron los templos y las tumbas. Se construían en piedra y se decoraban con grabados de esculturas y pintura. Todos los templos tenían una estructura similar. Estaban amurallados y tenían partes diferenciadas. La avenida de Esfinge y la puerta monumental por donde se efectuaba la entrada al conjunto. El patio porticado, que era el único donde podía entrar el pueblo en los días de procesión. La sala hispótila, donde los nobles tenían acceso. El santuario, donde se guardaban las estatuas del dios. Solo el faraón y los sacerdotes tenían acceso. A continuación están observando la estructura de un templo egipcio. Esta estaba dividida por varias partes. Por ejemplo, como ustedes pueden observar, el número 1 es el camino de Dios.
lo cual era una avenida bordeada de esfinge que conducía hacia el templo. En el número 2 ustedes pueden encontrar los pilonos, que eran muros trapezoidales en los que se abre la puerta. En el número 3 se encuentran el patio porticado, la última parte del templo de acceso público. En el número 4, la sala hispotila, de cubierta dintelada y sostenida por grandes y gruesas columnas. Por último, ustedes encontrarán lo que va a ser la cámara, que es en la que se conserva la estatua del dios, y es la parte más cerrada y secreta del templo. A este lugar solamente tenían acceso los sacerdotes encargados del culto. De manera posterior, ustedes pueden observar algunas zonas que eran privadas solamente para el sacerdote y el faraón. A continuación están observando algunos ejemplos. En este caso tenemos la avenida de Esfinge y los polonos del templo de Luxor. Están observando la sala y Petra del templo de Horus en Edfu. Están viendo en su diapositiva el templo de Amón en Luxor. Observan el templo de Ramsés II en Abu Simbel. A continuación están observando la parte interior del templo de Ramsés II. Las tumbas eran muy importantes para las creencias de los egipcios, porque representaban la garantía del acceso del difunto a la vida de ultratumba. Solo los faraones y los grandes dignatarios pudieron construirse grandes tumbas. Las clases bajas eran enterradas en las arenas del desierto. Las tumbas eran realmente importantes para la cultura. En este caso, estas evolucionaron a través del tiempo. Vamos a encontrar en primer inicio las mastabas, las cuales eran tumbas destinadas a enterrar al faraón, y hay importantes funcionarios. Tenían forma de pirámide cortada por la parte superior, como pueden observar ustedes en la diapositiva. Poseía una sala de ofrendas con una estatua del difunto y una cámara subterránea donde se depositaba el cadáver. Conforme pasó el tiempo, las mastabas se sustituyeron por las pirámides. Estas eran tumbas reservadas al faraón y a su familia. En el interior de la pirámide se construían numerosas salas y pasillos que formaban un laberinto. En la cámara mortuoria se depositaba el cuerpo del difunto acompañado de grandes tesoros. Este elemento fue importante debido a que al estar el cuerpo acompañado de grandes riquezas empezaban a generar el robo dentro de estas pirámides, y es por ello que van a surgir otro tipo de construcción que van a ser los hipogeos. Estas eran tumbas excavadas en la roca, constaban de varios pasillos de acceso que llevaban a la cámara mortuoria. Destacan los hipogeos del Valle de los Reyes y del Valle de Reinas, cerca de Tebas. El más conocido es la tumba del faraón Tutankamón. Las mastabas eran tumbas construidas con grandes bloques de piedra labradas que los vamos a encontrar en el Bajo Egipto por las condiciones llanas del suelo.